Buenas tardes, hermanos. Una vez más estamos estudiando la palabra. A pesar de que ha pasado un par de meses que no hemos podido llevar el mensaje a través de la internet, pero no ha sido por no querer, sino que el tiempo no se dio y no nos dio la oportunidad. Pero nunca nos olvidamos de poder llevar la palabra del Señor a todos los que de un principio nos han visto y han escuchado la palabra. Les quiero dar las gracias por nuevamente podernos escuchar y que la voz del Señor llegue a los corazones de todos los que tengan interés y deseo de escuchar la palabra. Vamos a comenzar con una oración pidiéndole al Señor y al Espíritu Santo que nos guíen esta tarde y que abra las mentes y los corazones de todos para que la palabra penetre en nuestros corazones. Los invito a inclinar nuestras cabezas para pedir la dirección del Señor en esta tarde. Padre eterno, te damos gracias, Señor, por este día que tú nos das, por habernos dado salud, fuerza, protección y la oportunidad de poder comunicarnos a través de este medio, comunicarnos una vez más, llevando la palabra del Señor, llevando aliento y fortaleza a nuestras almas. Te damos gracias, Padre, por las bendiciones recibidas. Te damos gracias, Padre, por tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que entregó su vida por salvarnos, librarnos de una muerte segura para darnos vida y vida en abundancia. Gracias, Señor, por esta nueva oportunidad. Y te pido, Padre, que nos sigas iluminando y dándonos el deseo de seguir comunicando semana tras semana, llevando este hermoso mensaje que es de salvación y es para nuestro bien y para tener una vida eterna delante del Señor. Gracias, Padre, por todo lo que tú nos das y porque tu presencia está en nuestras vidas. Bendice, Padre, a cada una de las familias y personas que puedan escucharnos y te pido bendición y protección para cada uno. Y lo pedimos todo, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hoy vamos a hablar de algo que todo lo que está en la palabra del Señor es importante. Es importante para nuestra vida y es importante para el Señor. Hoy vamos a hablar de conocer los tiempos en que vivimos. Si es importante para el Señor, como dije, tiene que ser más importante para nosotros. No sé si ustedes recuerdan o saben, cuando el Señor Jesús estuvo acá en la tierra y fue a entrar al templo, a Jerusalén, montado en un asno, ¿recuerdan? El Señor al entrar en Jerusalén, dice la palabra que Él lloró, pero tenemos que ver por qué Él lloró. Él no lloró por lo que le iba a suceder más adelante, que iba a ser crucificado, sino que lloró por las personas que estaban ahí diciendo que no conocían el tiempo. Si para Él es muy importante que conozcamos el tiempo, para nosotros también. A medida que conocemos el tiempo, vamos a ir conociendo las señales que nos da el Señor en el tiempo y en el ambiente que vivimos. Es importante porque los tiempos se terminan, el tiempo se acabó y para eso Él nos ha dado señales para que a través de las señales nos demos cuenta en qué momento de la vida estamos viviendo, qué cosas nos están rodeando para saber con certidumbre qué es lo que el Señor nos está mostrando a través de las señales. Hoy vamos a ver un pasaje que quizás ustedes lo han leído, lo conocen porque es muy conocido.
Se encuentra en el libro de Mateo, Mateo 8, versos 23 al 26. Y la palabra del Señor dice así, hablando del Señor Jesús, dice, y él, entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. Él quería ir de un lugar a otro, por eso subió a una barca, a un barco. Dice, y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. No sé si ustedes han escuchado mensajes sobre este pasaje. En este pasaje podemos ver el poder que tiene el Señor, no solamente para darnos bendición o hacer milagros, sino tiene poder sobre todo. Acá dice que Él reprendió al viento y reprendió a las olas y hubo grande bonanza. Acá vemos el poder que Él tiene. También podemos ver que Él protegió a ese grupo de discípulos que iban en esa barca, que eran 12. Los protegió de morir ahogados. Todo eso yo creo que ya lo hemos escuchado. Pero acá vamos a ver otra cosa. ¿Qué sucedió en ese barco y para qué está este pasaje? El Señor quiere mostrarnos algo más. Ustedes recuerdan que en el principio el Señor hizo el Edén, después que creó el mundo, hizo el Edén para colocar una pareja en ese Edén, que era Adán y Eva. Tenían una perfecta comunión con el Señor, hablaban diariamente con Él y el Señor hablaba con ellos, les daba qué hacer. Por ejemplo, le dijo a Adán, tienes que ponerle nombre a todos los animales. Le dio algo que hicieran. Pero llegó un momento que ellos decidieron hacer lo que ellos quisieron y no lo que quiso el Señor, que desobedecieron, comieron del fruto que el Señor les dijo que no comieron. ¿Y qué sucedió entonces? Podemos poner este pasaje en el tiempo en que estamos viviendo ahora, en este instante. ¿Qué pasó? Entró el pecado, entró el problema, entró una situación difícil en el mundo, porque a través de ello nosotros seguimos arrastrando ese pecado, esa desobediencia, esa separación que hubo en el Edén de esa pareja con el Señor. Nosotros seguimos, hemos heredado ese pecado y hemos estado separados del Señor. Y este pasaje, él dice que iba en una barca y el mar estaba muy tempestuoso, muy peligroso. Nosotros, al haber pecado Adán y Eva, no nos hemos dado cuenta, pero figurativamente nosotros entramos en una barca. Esa barca es tan inmensa que es el mundo que nos rodea. Estamos dentro de ese mundo y estamos navegando en un mar muy peligroso. Esas olas que recibimos de preocupación, olas de dolor, olas de desesperación, olas de muerte, olas tremendas que sacuden al mundo. En ese mundo estamos viviendo. Estamos como esos apóstoles dentro de la barca que las olas lo cubrían. Estos problemas que nos rodean nos están cubriendo. Hay muerte, hay tempestades que no lo podemos controlar. Tengo otro pasaje donde el Señor nos orienta
de las cosas que van a suceder, no para que tengamos temor o nos asustemos, sino para que nos preparemos, que estemos preparados para cuando vengan esas cosas, no tengamos temor, confiando en el poder que Él tiene. Porque si Él libró a esos 12 apóstoles en el mar, si tú estás en Él, vives en Él, Él vive en ti, no tienes que tener temor. Por eso le dice a ellos, no temáis, hombres de poca fe. Si nosotros estamos en Él, estas olas que están cubriendo la tierra en la cual vivimos, Él nos va a proteger. Fíjese que dice Mateo 24 del 6 al 8. Acá nos da el Señor una idea con seguridad, porque lo que Él dice, así se cumple, porque Él es el principio y el fin de todas las cosas. Así que lo que Él ha escrito en su palabra, Él ya lo vivió, Él ya sabe 100% lo que va a venir, lo que va a pasar. Y dice así en Mateo 24, 6, dice, y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambre y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. ¿Se da cuenta lo que dice el Señor que va a pasar? Él lo dijo hace 2000 años, y esto está sucediendo hoy. Él nos está hablando hoy, lo que pasa hoy en día. Hoy, ¿qué pasa? Hay guerras donde quiera que vaya, no solamente en un solo lugar, en el mundo entero hay guerra. Las naciones están una contra otra. Es un desastre. Estamos en un mar tan tempestuoso que si no estamos tomados de la mano del Señor, es muy posible que muramos en este mar de maldad, este mar de peligro, este mar tan grande que nos está asfixiando. Acá dice que se levantará nación contra nación, reino contra reino. Eso lo estamos viendo. Eso sucede hoy, no sucedió hace 2000 años. Hoy ha sucedido. Y Él está, a través de esta palabra, de estos versículos, nos está hablando hoy. ¿Para qué? Para que estemos preparados, viendo que estas señales te están diciendo algo. ¿Qué te están diciendo? Que el fin está llegando, el fin está cerca, porque dice, todo esto será principio de dolores. ¿Principio qué? ¿De qué dolores? Del dolor de que el Señor venga, y el que no esté preparado, el que no está en las manos del Señor, bajo su poder, su gracia, en su obediencia, tendrán grandes dolores. Dice que habrá peste. ¿Qué hay hoy en día? Estamos prácticamente encerrados porque hay un virus que nos está acosando. Habla de terremoto. ¿Cuánta gente muere en un terremoto? Muchas. Pero si analizamos las cosas que han sucedido y las que están sucediendo, vamos a ver que eso que sucede es mucho más que un terremoto. Es un terremoto tremendo. Por ejemplo, acá en Estados Unidos, hace unos años, el 9/11, en septiembre 11, cayeron unas torres en Nueva York. ¿Cuánta gente murió? Más de 3.000 personas en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuándo ha habido un terremoto que hayan muerto 3.000? Nunca. Y eso que han habido fuertes terremotos. Tenemos en estos momentos este virus que es mundial, no solamente en Estados Unidos, sino es mundial.
¿Cuánta gente ha muerto? Y el virus no se ha terminado. Esto sigue. Seguirán gente infectada, seguirán gente muriendo. Acá solamente en Estados Unidos han muerto más de 500.000 de personas. ¿Alguna vez en un terremoto han muerto 500.000 de personas? No, nunca. Quiere decir que estamos viviendo peor que si hubiera un terremoto. Esos son terremotos, el mar está enfurecido, olas que nos están tapando, nos están cubriendo, nos están ahogando, nos están matando. Esas son señales que el Señor está mandando. Habrá hambre. Podemos ver a través de todo alrededor del mundo gente que va de un país a otro buscando comida porque no tienen trabajo, no tienen que comer. Habrá hambre. Acá dice habrá, pero yo digo hoy hay hambre. Acá mismo en Estados Unidos tenemos miles y miles de personas que no tienen que comer ni en qué vivir, viven en las calles. El gobierno no sabe qué hacer para ubicar a esa gente que está durmiendo en las calles, que no tienen que comer. Están haciendo instituciones, bolsas con víveres para darle a esas personas. Pero ¿cuánto le dura? Un día o dos. Y después vuelven otra vez a tener hambre. Estas cosas están sucediendo hoy. ¿Para qué? Para que sepas que estas señales te están diciendo que el Señor ya viene. El Señor ya viene. Tienes que estar preparado a los pies del Señor, tomado de su mano, tomado de su presencia, que Él ha prometido estar contigo todos los días hasta el fin. Esos terremotos de situaciones que nos rodean son peor que un terremoto. Un terremoto se mueve 5 o 10 minutos, la tierra se termina y no vuelve. Esto ya llevamos más de un año con este terremoto de este virus, que todavía no se ha terminado. Muchos piensan que ya se está pasando, pero de acuerdo a las Escrituras, no va a pasar. Porque acá el Señor habla en plural, dice, habrá pestes, no una peste. Habrá hambres, quiere decir que mucho hambre. Habrá terremotos. Todo habla en plural. Quiere decir que esto, como dice el verso 8, es el principio de dolores. Él hace un ejemplo. Una madre cuando va a tener familia empieza con pequeños dolores, pero esos dolores no vienen y se pasan, sino que cada vez más, hasta que da a luz. Ese es el ejemplo que el Señor nos da, principios de dolores. Los próximos dolores van a ser más fuertes, hasta que el Señor venga. ¿Se da cuenta? Estamos a los pies de su venida. Estamos ya mirando para arriba, porque Cristo ya viene. Es tremendo. En Afganistán, esta semana pasada, 2 coches bombas estuvieron frente a una escuela de niñas pequeñas. Y cuando iban a la hora de salir de la escuela, esos coches bombas explotaron la bomba. Esas bombas mataron alrededor de 100 niñas y más de 200 niñas bastante heridas. Son tremendas, son olas que matan, olas que ahogan. ¿Por qué en ese país tienen una creencia que las mujeres no tienen que tener estudios? Por eso tuvieron esas bombas en la escuela de niñas, no de niños, de niñas. Esa es la situación, el cuadro que tenemos hoy. ¿Para qué? Para que aprendamos a mirar para arriba,
porque tu Redentor ya viene. Tenemos que estar muy bien preparados. Tenemos que estar conscientes del tiempo, conscientes de las señales que el Señor nos da un aviso. Él no dice que tiene algo escondido para sorprenderte. Él dice en su palabra que a los suyos les revela todo. Así que si usted está en Él, tiene que estar sabiendo todo para que cuando suceda ya está preparado, sabiendo que esto va a pasar. Nada te puede encontrar en un momento que no sepas, en un momento de ignorancia. Tú estás capacitado. Él te ha capacitado para estar consciente de todo lo que está pasando y todo lo que va a venir. Y todo esto lo hace porque te ama, por tu bien, para que tú estés preparado, porque los tiempos son malos, peligrosos. En Efesios 5:15 dice: mira pues con diligencia, quiere decir que mira con sabiduría, poniendo tu sentido en lo que estás mirando. Dice, ¿cómo andéis? ¿Cómo caminas? ¿Cómo andas? ¿Con tu propia voluntad, haciendo tu voluntad o caminando en los pasos del Señor y tratando de hacer la voluntad del Señor? Dice, ¿cómo andéis? No como necios, quiere decir no ignorando las cosas del Señor. No como necios, sino como sabios. ¿Y por qué dice como sabios? Porque Él, que te ama, Él murió por ti, te da perdón de tus pecados y te sella con el Espíritu de Él. ¿Para qué? Para que seas sabio y comprendas y aceptes lo que Él te dice para estar bien preparado. Dice, y aprovechando bien el tiempo que el Señor te da, tienes que aprovecharlo al 100%. No haciendo tu voluntad, sino la voluntad de Él. Dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Él no te está mintiendo, no te está diciendo, esto va a pasar, esto va a haber bonanza. Él estaría mintiendo y Dios no miente. Él te habla con la verdad. ¿Para qué? Para que tú sepas y estés bien preparado para cuando venga, tú estés consciente de todo. En el libro de Juan 1, Juan 1, del 10 al 11, dice, el Señor, como todos sabemos, Él hizo el mundo, Él separó las aguas de la tierra, Él creó los cielos, Él creó la luna, las estrellas, el sol, los astros, todo, las plantas, Él hizo todo. Dice, en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció cuando Él vino. Por eso dije yo al principio que Él lloró porque no conocieron los tiempos, la importancia de conocer el tiempo. Si ellos hubieran estado haciendo la voluntad de Dios, hubieran conocido el tiempo cuando Él vino y lo hubieran aceptado. Por eso los judíos no aceptaron a Cristo como el Mesías prometido, porque no lo conocieron, no conocieron el tiempo, ignoraron el tiempo que Él había anunciado que vendría. ¿Se da cuenta la importancia de conocer el tiempo y conocer todo lo que el Señor nos enseña a través de las señales? Dice, en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no les recibieron. Qué pena.
¿Usted se imagina cómo se tiene que haber sentido el Señor? Que Él dejó su trono, dejó su gloria, dejó eso que tenía Él, millares de ángeles alabándole día y noche. Dejó todo eso para bajar del cielo a la tierra con el solo deseo de enseñarte y de morir en la cruz para salvarte de tus pecados. ¿Te das cuenta? Y que ellos no lo recibieran, lo rechazaran y lo crucificaran. ¿Se da cuenta? Qué dolor tiene que haber sentido el Señor. Pero déjenme decirle algo. El Señor todavía sigue sufriendo. Todavía sigue sufriendo por aquellos que ignoran lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Ignoran lo que Él dejó para venir acá. Ignoran la presencia de Él. Ignoran lo que Él tanto los ama. Por eso Él vino, porque te ama. Así dice Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él vino a los judíos y los judíos no lo recibieron. Entonces, ¿qué hizo Él? Él no se iba a ir. Él hubiera dicho, bueno, yo vine a ellos, no me recibieron, me voy. No, Él sabía que había otra gente que tenía que traerla. Por eso le dice en una oportunidad a sus discípulos. Los discípulos y los creyentes en Él dice que son un rebaño y Él es el pastor. Y le dice a los discípulos, yo tengo otro rebaño que debo traer. No está diciendo, tengo otro rebaño que lo voy a llevar. No sé si interpretan eso. Cuando Él dice, los voy a traer, quiere decir que son gentiles para que sean judíos. Porque Él vino a salvar a su pueblo. No dice que vino a otros, vino a lo suyo. Usted quiere ser de Él, tiene que venir a integrar ese rebaño judío. Él tenía que hacer algo para ganar a esos gentiles y traerlos a Él. Tenemos conocimiento de cuando el Señor estuvo acá en la tierra, predicó, enseñó, sanó enfermos, resucitó muertos, hizo grandes milagros, dio de comer a más de 5,000 personas apenas con un pez y 2 pancitos. Él hizo grandes cosas, pero no solamente algunos judíos creyeron, sino que muchos gentiles creyeron en Él. Creyeron por lo que Él hizo y creyeron en el poder de Él. Por darle un ejemplo, tenemos a la mujer samaritana, que es tan conocido ese pasaje. La mujer samaritana, en Mateo, lo tenemos en Juan 4. 25 y 26. Le dijo a la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Eso le está diciendo la mujer samaritana. La mujer samaritana era un gentil, no era judía. Le está diciendo a Él que Él entabla una conversación con ella. Que ella viene a buscar agua a un aljibe. Y el Señor tiene una conversación con ella. Y le dice a la mujer, sé que ha de venir el Mesías. Y cuando el Cristo venga, Él nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo.
ella encontró, sin saber, una declaración que él no se la había dado a nadie. Nadie que le había preguntado, él le dijo quién era. Pero a esa mujer le dijo, yo soy el que habla contigo. Yo soy el Mesías prometido. Esa mujer creyó. ¿Por qué? Porque ella quería saber más. Y el Señor, como sabía, le dice a la mujer, ve y trae a tu esposo para que los dos escuchen. Y ella le dijo, no tengo esposo. Entonces Cristo le dijo, verdad has dicho, no tienes esposo. Y 5 maridos has tenido y ninguno es tu esposo. Entonces ella se dio cuenta, aceptó lo que él le dijo, yo soy el que habla contigo. Y ella salió de ese lugar y fue a la ciudad a testificar que había visto al Señor. Y le había dicho cosas que nadie sabía, él se las había dicho. Ella creyó. Tenemos otro ejemplo en Mateo 8. Mateo 8, del 5 Mateo 8, 5 al 10. Dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión. Era un centurión romano, no era un judío, era un gentil. Rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y le dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. ¿Se da cuenta? El centurión, que no era judío, era un gentil, ya por referencia y porque había escuchado lo que Dios había hecho, él creyó en el poder de él, creyó lo que él podía hacer y vino a él. No fue a ningún doctor que lo curara al criado, sino que vino a él. Dice, porque también yo soy hombre bajo autoridad, dice el centurión, y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va. Al otro digo, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Y el Señor, al verlo, se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe, ni aun a los suyos que vino encontró la fe que estaba encontrando en uno que no sabía nada de él, que no sabía nada de las Escrituras, no sabía nada del Antiguo Testamento, no sabía nada, porque en el Antiguo Testamento lo que decimos Torá está diciendo cómo va a venir el Mesías, cómo va a nacer, qué es lo que va a hacer y cómo va a morir, todo lo dice. Así que los judíos eso tenían que haberlo sabido, pero los gentiles no sabían nada de eso. Pero él creyó por lo que había visto que hizo Cristo, por lo que había hecho, por lo que había enseñado. Por eso se maravilló el Señor y dice, no he visto ni en Israel tanta fe como ahora. Y el Señor lo sanó sin necesidad de ir cientos de kilómetros a ver al enfermo. Ahora, ¿cómo el Señor podía traer a ese rebaño que le dijo a los apóstoles? Tengo un rebaño que tengo que traerlo. Para traerlo tiene que hablarle de la palabra, hablarle de las cosas del Señor, para poder
que ellos entiendan y venir. ¿Cómo él tenía que mandar a alguien? ¿A quién manda? Podía haber mandado a estas dos personas que yo he nombrado, a la mujer samaritana y al centurión, porque ellos tenían un testimonio muy grande de lo que Dios había hecho. A la mujer samaritana le había dicho su vida, que nadie la sabía. Y al centurión le había sanado un siervo a cientos de kilómetros sin ir. ¿Se imagina una persona con ese testimonio de ir a predicar? Es de mucho poder, es de mucho creer. Pero el Señor no mandó a ningún gentil a predicarle a los gentiles. Él tenía que mandar a alguien que conociera del Antiguo Testamento, que conociera la Torá al 100%. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento no existía. Cuando Cristo estuvo en la tierra, el Nuevo Testamento no existía. Existía lo que llamamos el Antiguo Testamento, la Torá. Eso existía. Y de eso tenían que predicar. ¿Y cómo iban a predicar los gentiles si de eso nunca habían escuchado nada? Nunca habían visto nada. Nunca habían celebrado una fiesta. Nunca habían hecho un holocausto al Señor para que el Señor perdonara los pecados. Estaban ajenos completamente. ¿Qué podían explicarle a la gente? Nada. Por eso el Señor tenía que mandar a alguien que conociera totalmente las Escrituras. Recuerden, repito, no existía el Nuevo Testamento. Así que el que va a predicar tenía que predicar lo que había, la Torá, o sea, el Antiguo Testamento. Y los gentiles no lo conocían. Ese es el motivo que no mandó a esa gente, sino que tuvo que buscar a alguien que conociera la palabra al 100%. ¿Y a quién mandó? Mandó a un rabino. Pablo era un centurión romano, pero él era judío. Fíjese lo que dice Filipenses. Filipenses 3, 5 y 6. Filipenses 3, 5 y 6. Ministerio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelada a sus santos apóstoles, profetas, por el Espíritu. ¿Se da cuenta? A los profetas les revelaron, y después a los discípulos, cosas que antes no lo sabían. El Señor quiere que tú sepas la necesidad que tiene el Señor de que conozca la palabra de Él desde la raíz, desde el fundamento, para que cuando leas el Nuevo Testamento sepas lo que es. Porque el Nuevo Testamento está hablando todo del Antiguo Testamento, está hablando todo de la Torá. ¿Se da cuenta? El Señor quiere que tú aprendas a valorar que dice el Señor. Filipenses 3, 5 y 6 dice, Pablo está dando una referencia. ¿Quién es él? Nosotros sabemos que Pablo era Saulo, era un centurión, una persona que tenía 100 soldados a su cargo, tenía poder, era un hombre con mucho poder, mucha sabiduría, era un centurión, pero él
da testimonio quién es realmente Él. Él dice, circuncidado al 8º día. Si hubiera sido un gentil, nunca hubiera sido circuncidado, porque los únicos que se circuncidan son los judíos. Y Él está dando testimonio, revelando quién es Él. Dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Miren todas las referencias que da para que sepan quién es. Hebreo de hebreo, judío de judío. Dice, y en cuanto a la ley, o sea, en cuanto a la Torah, fariseo. Y en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es la ley, irrepresible. Ahora sabemos quién era Pablo y por qué el Señor lo eligió a él para mandarlo a los gentiles, para traerlo, como él le dijo a los discípulos, tengo un rebaño que tengo que traerlo. Tenía que mandar a alguien que supiera de la Torah, que supiera la palabra. Repito, no existía el Nuevo Testamento. No podía predicar nada del Nuevo Testamento, porque no existía. Tenía que predicar. Y los gentiles no la sabían. Por eso él envió a Pablo a predicarle la Torah, el Antiguo Testamento, a los gentiles. Y los gentiles aceptaron con gran alegría. Y el Señor y Pablo, a través del Espíritu Santo, fundó muchas iglesias en muchos lugares. En muchos lugares. A todos y todos eran gentiles. Pablo enseñó la Torah a los gentiles. En Efesios, ahora ya lo hemos leído, pero lo quiero repetir para que lo recuerden. En Efesios, perdón, en el libro de Efesios dice, andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Eso es lo que somos delante del Señor, si hemos entregado nuestra vida a Él. Somos un olor fragante delante del Señor. En Efesios 2:12 dice, en aquel tiempo estaba sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajeno al estar fuera, al ser gentil, fuera, dice, ajeno a los pactos de la promesa. Quiere decir que no éramos salvos. No, todos los pactos que el Señor había prometido, todas las bendiciones, todas las cosas, no iban para nosotros, porque éramos gentiles. Dice, ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Más claro? ¿Éramos salvos? No. Teníamos que integrarnos al rebaño de Él. Por eso Él le dice a los discípulos, tengo otro rebaño que tengo que traer. Acá te está diciendo cómo vas a venir. Dice, pero ahora, acá viene el versículo más importante. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, si has aceptado al Mesías, si has aceptado el sacrificio que hizo Él en la cruz, por ti y por mí, si has aceptado esa sangre pura, esa sangre sanadora, purificadora, que Él derramó,
Esa es la sangre que te limpió, te lavó, te purificó de esos pecados horrendos que te impedían ir al cielo. Esos pecados te los limpió el Señor y te dice, pero ahora vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que ahora ya no sos más judío, no sos más gentil, sos judío. Has venido a integrar ese rebaño que Él dijo, tengo un rebaño que tengo que traer. Están juntos. Y Él es el pastor. Es un pastor. Eso es lo que dice la Escritura. Un pastor, un rebaño. ¿Se da cuenta? Las cosas que hay. Tenemos otra señal que la estamos viviendo, aunque se dijo hace miles de años antes que viniera Cristo a la tierra. Daniel, un profeta, lo dijo, el profeta Daniel en el capítulo 12, verso 4, dice, pero tú, Daniel, le está diciendo el Señor a Daniel que escriba, dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro de todo lo que el Señor le ha dicho en ese tiempo, y sella el libro hasta el tiempo del fin. Quiere decir que ahora, hoy, ese libro ha sido abierto. Eso es lo que está diciendo. Dice, hasta el tiempo del fin. Saca el sello y abrirlo. Y ahora, que es el tiempo, declara lo que dice ese libro. Dice, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Este pasaje el Señor le dijo a Daniel hace por lo menos 6.000, 5.000 o 4.000 años antes. Y este pasaje es para hoy, no para ese tiempo. Porque eso es lo que está diciendo. Cierra las palabras de este libro hasta el tiempo del fin. Y si lo que está diciendo acá está sucediendo ahora, es porque ahora es el fin. Porque dice, muchos correrán de aquí para allá. ¿Qué estamos viendo? Gente que dispara de una nación a otra por problemas de guerra, por hambre, por persecución, por tantas cosas. Tenemos acá en Estados Unidos la frontera con México, con Guatemala, que vienen miles y miles de personas caminando día y noche para llegar a Estados Unidos, para ver si pueden entrar, para tener comida. Correrán de aquí para allá. ¿Sucedió en aquel tiempo o está sucediendo ahora? ¿Se da cuenta que este pasaje es para hoy? Y está diciendo, cuando este tiempo llegue el fin, pasará estas cosas. Y dice, y la ciencia se aumentará. Quizá las personas o los jóvenes que han nacido en este tiempo no se pueden dar cuenta al 100% cuánto ha aumentado la ciencia, porque han nacido con esta tecnología, con este avance, con computadoras, televisión, teléfonos portátiles, tantas cosas, aviones, han llegado a la Luna, a Marte. Es tremendo, no se dan cuenta. Pero aquellos que ya tenemos varios años, que hemos nacido en otro tiempo, que no había teléfono, no había tantas cosas, podemos ver que esto, que sí es cierto, que la ciencia ha aumentado, ha crecido en tan gran manera que es increíble en la forma que ha aumentado la ciencia. ¿Se da cuenta? Que no habló en el tiempo de Daniel, no habló en ese tiempo presente,
porque con el tiempo de Daniel no existía ni el auto, no existía nada más que el caballo y una carreta. Hoy en día tenemos tanta comodidad. Está hablando de hoy. Y si habla de hoy es el fin. Estamos al borde del fin. ¿Estás preparado? ¿Te das cuenta de las señales que el Señor está mandando? ¿Las estás tomando en cuenta? El Señor mandó a Pablo para enseñar las Escrituras, enseñar la base de esto. No mandó a ningún gentil porque no sabía. Y si sabían algo, lo único que podían predicar eran las cosas que hizo el Señor. Pero no, nada más. Por tantos años, nosotros hemos estado escuchando a los gentiles que predican únicamente el Nuevo Testamento. Todas las iglesias predican el Nuevo Testamento. Son gentiles, porque no saben otra cosa. No se interesan de otra cosa. Si saben o no saben, pero no lo predican, no la enseñan. Enseñan únicamente lo que Cristo hizo cuando vino. Hizo milagros, dio de comer a tanta gente, sanó a gente, resucitó personas. Eso es lo que se predica, pero no se predica nada más. Hemos estado escuchando a los gentiles, por eso hemos tardado en aprender. Pero el Señor tiene misericordia. Y Él dice que en el último tiempo te va a abrir el entendimiento para que Él te enseñe la verdad. Y la verdad te va a hacer salvo. La verdad te liberará, te dejará libre. El Señor quiere, como hizo en aquel tiempo, no mandó a ningún gentil a predicarle a los gentiles porque no sabían. Nosotros, equivocadamente, hemos estado tanto tiempo en las iglesias escuchando a los gentiles y nunca escuchamos al judío que Él mandó. ¿Saben cómo se llama el judío que Él mandó? Espíritu Santo. Él dijo: yo me voy, pero enviaré un consolador, el Espíritu Santo, y Él te va a guiar a toda la verdad. Cuando Él lo dijo, no existía el Nuevo Testamento, porque todavía no lo escribían. Lo escribieron después que vino el Espíritu Santo y los llenó a los apóstoles, y los apóstoles empezaron a escribir lo que el Espíritu Santo le decía que escribieran. Pero cuando el Señor lo dijo, mandaré, faltaba mucho tiempo, muchos días para que el Espíritu Santo bajara y entrara en la vida de los discípulos. Entonces, cuando Él lo dijo, todavía no estaba el Espíritu Santo. Pero Él dijo: voy a mandar un judío, el Espíritu Santo. No sé si se habían dado cuenta que el Espíritu Santo es judío, porque si Cristo es judío, porque vino a Israel y Él dijo: a los suyos vino, quiere decir que es judío, y si manda su Espíritu, es judío. Nosotros hemos dado oído sordo al Espíritu y lo hemos estado enfocado en los gentiles, en lo que nos enseñaba. Y lo único que nos enseña es lo que todo el mundo sabe, que lo que ha hecho Cristo cuando vino. Oh, cuántas cosas hermosas hizo. Están hablando la verdad, pero no es lo que tienes que aprender, lo que tienes que saber, que es la Torah, el Antiguo Testamento, la base de todo. Por eso mandó al Espíritu. El Espíritu Santo, Él dijo claro, no dijo: voy a mandar al Espíritu Santo para que te enseñe el Nuevo Testamento.
dijo, para guiarte a toda la verdad. Deje de escuchar al gentil y dale libertad al Espíritu Santo si has entregado tu vida al Señor. Él dice que te recibe, te perdona, te toma como hijo y te sella con su Espíritu. ¿Para qué? Para que Él te guíe a toda verdad. Pero tiene que darle libertad al Espíritu. Hay un pasaje que dice que no lo entristezcáis al Espíritu del Señor. ¿Cuándo lo entristece? ¿Cuándo lo ponemos triste al Espíritu? Cuando no lo queremos escuchar. Cuando queremos otra cosa, escuchar otra cosa, el Espíritu se entristece. Tienes que darle libertad al Espíritu y te va a llenar de sabiduría, te va a llenar de alegría, te va a llenar de conocimiento y vas a aprender a conocer el tiempo y vas a aprender a conocer las señales que son en este tiempo muy, muy importantes. Mire lo que dice el libro de Salmos, Salmo 121. Dice, he aquí, recuerdan que el pasaje que leímos, cuando el Señor estaba en la barca, dice que estaba durmiendo. No estaba durmiendo. Él se hacía el que estaba durmiendo, pero estaba ahí esperando que los apóstoles lo llamen, le pidan. Así trabaja el Señor. Tú tienes problemas, Él lo sabe de antes de la creación del mundo, el problema que tú tienes hoy. Pero si tú no se lo dices y le pides ayuda, Él no te la va a dar. Así funciona. La oración que te dejó es el motor que mueve al Señor. Si tú no oras, el Señor no hace nada. No porque no quiera, sino que Él dice, si no me lo pide, es porque no lo quiere, o no lo necesita, o va a buscar en otro lugar. Para eso te dejó la oración, para que no solamente esté para pedirle, sino para darle gracias por las bendiciones recibidas. Tener una comunicación directa todo el tiempo. No tienes que pedir un turno, un appointment para hablar con Él. Él está disponible, como estuvo acá en la barca. Él estaba durmiendo, pero no estaba durmiendo. Estaba esperando que le pidieran socorro. Cuando le pidieron, Él no vaciló en solucionar el problema. ¿Tienes problemas? Pídele. Él dice en su palabra, llama y te abrirá. Busca y encontrarás. Él hizo todo lo que tenía que hacer. Ya no va a hacer más nada. Todo está en ti. Todo depende de ti. Cuánto tú quieres. Cuánto tú amas a Dios. Él dice, si me amas, acá estás, guarda mis mandamientos. Acá, en este libro, están todos los mandamientos. Debes hacerlo, creerlo y guardarlo en tu corazón. Y mira lo que dice. Y aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Como leímos en Efesios, tú no eres más gentil, eres de Israel. Y acá está diciendo que no se va a dormir el que guarda a Israel. Has integrado esas personas que el Señor dijo. Él es el pastor. Tú has integrado a ese rebaño que se llama Israel. Y Él dice que no se va a dormir el que guarda a Israel. No, nunca
la Escritura va a hablar algo que guarda o que protege a un gentil. Tiene que ser Israel. Tiene que aceptar esto, aceptar toda su palabra, vivirla y caminar en su voluntad. Y Él ha prometido estar todos los días hasta el fin a tu lado, para protegerte, para bendecirte, para proveer todas tus necesidades. Y vendrán tempestades como las que sufrieron estos discípulos en la barca, pero ninguno sufrió pérdida, ninguno sufrió siquiera un rasguño, porque Él los protegió. Nosotros estamos en esta barca tan inmensa que es mundo, con cientos y cientos y miles de problemas, situaciones difíciles, dolorosas, que quizás no encontremos solución. Pero si estás en Cristo, si sos del rebaño de Él, Él no se va a dormir, te va a proteger. Se va a caer el mundo, pero tú estarás salvo, porque son promesas de Él, y Él lo que promete, lo cumple. No es como nosotros que prometemos y al ratito lo olvidamos de las promesas. Él no se olvida. Él te va a guardar hasta el fin. ¿Cómo te encuentras? ¿Estás conociendo las señales? Presta atención. No son cosas que están sucediendo por suceder. No vino este virus porque le echan la culpa a los chinos. Echémosle la culpa al pecado que nos rodea. Ese es el culpable. Y el Señor te ha dado la sanidad para el pecado. Lo único que tienes que hacer es recibirla y aceptarla. Pero mucha gente está perdida. No quiere esa medicina que cura el pecado y siguen su propio camino. Acuérdate, Cristo ya viene. Cristo está a las puertas. Estas señales son muy ciertas. Son señales que Cristo ya viene. El tiempo se acabó. Prepárate. Estás preparado. Mira para arriba que Cristo ya viene. Le doy gracias a cada uno por tener la paciencia de escuchar y espero que podamos seguir viéndonos toda la semana con un mensaje de poder, un mensaje de salvación, un mensaje que nos va a llenar de sabiduría y de protección y de conocer cada día más las señales que Él nos manda y tenerlas en cuenta, no dejarlas como cosas que son naturales. No son naturales, son señales que Él ya viene. Que el Señor les bendiga y hasta la próxima semana. Shabbat Shalom.